Hola queridos hermanos, buenos días. Sabemos que Jesús en algunos lugares no era muy bien recibido, incluso hasta en su mismo lugar de crianza, que no lograban incluso entender cómo era posible que, si lo conocemos de dónde viene, su origen, quiénes son sus padres, bueno, no podía hacer muchos señales, muchos signos, como dice el Evangelio de San Juan. Acá vuelve, vamos a ver, a quejarse de esa situación, que en algunos lugares no era muy bien recibido. Entonces vamos al Evangelio de San Juan, esta vez en el capítulo 4, donde dice, desde el versículo 43 hasta el 54. Jesús había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo. Pero cuando llegó, los galileos recibieron bien porque habían visto todo lo que habían hecho en Jerusalén durante la Pascua, ya que ellos también habían ido a la fiesta. Vemos que Jesús se queja, que a veces en un ambiente no podría sobrenaturalizar aquello. Y esto es lo que nos puede ocurrir a nosotros también como creyentes, como cristianos, acostumbrados a las cosas de Dios y no vemos lo sobrenatural. Nos acostumbramos. Y el Señor también se queja, porque a veces no puede hacer muchos signos y nosotros como que estamos en un ambiente natural. No descubrimos la fuerza de Dios que ahí está allí presente. Y acá se sucede otra situación. Se acordarán lo que sucedió allá en Caná de Galilea, cuando Jesús, según el Evangelio de San Juan, hace su primer signo. Vuelve, en este texto, vuelve a aquella ciudad. Y sucede otra situación. Fue otra vez a Caná de Galilea, donde se había convertido el agua en vino. Allí había un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaúm. En aquel entonces era una boda, en la cual intervino María, se acordarán. Ahora en este caso era un funcionario real, con su hijo enfermo. Cuando Jesús se acerca allí, supo que estaba Jesús allí, y fue a verlo y le suplicó que bajara a curar a su hijo moribundo. Y entonces Jesús dice, si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. Vemos que como que Jesús allí sucedió como, ¿se acuerdan en las bodas de Caná? Y María, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. María le adelanta el signo, pero era como que se resistía. Acá otra vez, si no ven signos y prodigios, no creen. Entonces Jesús continúa diciendo, Señor, baja, le dice el funcionario, que mi hijo se muere. Vuelve a tu casa, le dice Jesús, tu hijo vive. Entonces, ¿qué sucede allí? Jesús, sin tocarlo, sin mediar muchas más palabras, dice, vuelve a tu casa, tu hijo vive. El hombre creyó, ahí está la diferencia, creyó, tuvo un acto de fe. Creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él le preguntó a qué hora se había sentido mejor. Ayer a la 1 de la tarde, se le fue la fiebre, le respondieron. Entonces el padre recordó que era la misma hora en la que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que Jesús hizo allí. Vemos entonces que muchos actos, signos de fe se requieren para que Jesús pueda hacer su obra. La sanación, en este caso, de aquel hijo del funcionario. Así que cada vez que nosotros entonces nos acerquemos al Señor, basta que creamos y todo cambiará. Ojalá que entonces el Señor te dé esa fe para ponerte en camino y volver y regresar a tu casa, a tu lugar, del lugar de trabajo, sabiendo que fortalecido en la fe, el Señor te concederá aquella gracia que le pides. Que Dios te bendiga en nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y adelante.